Muy buenos días, jóvenes. Hoy día continuamos entonces con el trabajo propuesto la semana anterior, que corresponde entonces a la tesina como plan número uno. Para esto entonces, el día de hoy el objetivo va a ser identificar la física como el estudio de la naturaleza y tenemos que entender entonces primeramente que la asignatura como tal parte de la filosofía. ¿Qué significa esto? El cuestionamiento del ser. Sin embargo, a medida que van pasando los años, a la filosofía se le empieza a añadir la parte matemática, dando formación entonces al concepto o a la asignatura que corresponde entonces a física. En física entonces relaciona tres cosas muy importantes, que es tiempo, espacio y energía. Por lo tanto, a partir de estas tres coordenadas, nosotros podemos entender esta asignatura. Por otro lado, entonces también podemos decir que existen tres ramas de la física, que vendría siendo la física clásica, la cual corresponde a fenómenos que ocurren a una velocidad infinitamente pequeña comparada con la velocidad de la luz. Estamos hablando que las velocidades con las que vamos a trabajar son menores a 3 por 10 elevado a 8 metros partido en segundo y sus escalas espaciales son mucho mayores a la de un átomo o también moléculas. Siendo así el padre, de la física clásica el señor Isaac Newton, quien definió, por ejemplo, las leyes del movimiento, como también la refracción o la difracción también de la luz, como también cuerpos celestes. Y también en su estudio, obviamente, de la gravitación que hizo en el universo. Sin embargo, previo a él también existió otro gran científico, pero también considerado filósofo, que corresponde a Galileo Galilei, quien sentó las bases de esta física, pero quien vino a proclamarla como tal vendría siendo el señor Isaac Newton. Posteriormente entonces está lo que usted conoce como la física moderna, la cual trabaja con velocidades iguales o superiores a la velocidad de la luz, y sus escalas son cercanas entonces al orden de los tamaños de un átomo. Ante esto, entonces, su principal exponente vendría siendo Albert Einstein. Sin embargo, jóvenes, antes que Albert Einstein sacara su efecto fotoeléctrico y también, muchachos, el tema de la gravitación universal y también la gravitación especial, Albert Einstein tuvo mucho acople de parte de un científico que vendría siendo Max Planck junto con Niels Bohr. Por otro lado, y finalmente, entendemos también la física contemporánea, la cual estudia fenómenos no lineales de la complejidad de la naturaleza y que la escala es inferior a la de un átomo. Ante esto, el principal exponente de la física moderna vendría siendo el señor Lederman, quien en este caso descubre el quarks fondo, que es una partícula mucho más pequeña que el electrón. ¿Ya? En nuestro caso entonces, y de hecho todo el estudio de enseñanza media abarca solamente física clásica y parte de física moderna. Sin embargo, para las personas que quieran entrar a estudiar ingeniería, solamente bastará entonces con el estudio de la física clásica. Obviamente, si usted entra a estudiar licenciatura en física o ingeniería civil física, astronomía, astrofísica, cosmología, claramente usted ya va a entender la física moderna y también la física contemporánea. Para esto entonces nosotros nos vamos a enfocar solamente en la física clásica, la cual se subdivide en cuatro ramas, que vendría siendo la mecánica, que está constituida o se subdivide en la cinemática y también en la dinámica, donde en la dinámica podemos ver un movimiento tanto de sólidos como también de fluidos. Vale destacar también que la cinemática es el cómo se mueve el cuerpo, mientras que la dinámica es el por qué se mueve el cuerpo. Por lo tanto, la dinámica se enfoca plenamente en el estudio de las fuerzas, pero no solamente de las fuerzas, sino que además del estudio de la energía, puesto que entre fuerza y energía también hay una relación. Ahora, por otro lado, también podemos encontrar el estudio de la termodinámica, que corresponde más que nada al estudio también de energía, pero más que eso del calor y la temperatura. Por otro lado, en las ondas, como la perturbación que se genera a lo largo de un medio, y también el estudio de la óptica, que en vez de trabajar como por ejemplo la luz como una onda, se trabaja la luz como una partícula, es decir, como un haz luminoso, como un rayo. Por lo tanto, aquí abarca todo lo que corresponde a espejo, como también lente, reflexión o refracción. ¿Ya? Ante esto, nosotros la semana pasada con sus profesoras del plan diferenciado número uno propusimos 16 temas, las cuales ustedes tenían que definir y que ya están definidos respecto a alguna problemática que se enumeran a continuación, donde espejos, eclipse, refracción
vendrían siendo entonces fenómenos totalmente de la óptica, mientras que el sonido vendría siendo del espacio de la onda. Leyes de Newton, la fuerza-peso, como también el trabajo, la presión, perdón, leyes de Newton, la fuerza-peso, el trabajo, la inercia rotacional, fluidos de hidrostática, momentum lineal, torque y tipos de fuerza corresponde al área de la mecánica, pero específicamente mecánica de sólidos, menos la fluidos que vendría siendo la mecánica de fluidos. Por otro lado, lo que corresponde a termodinámica vendría también estando en relación con el trabajo, con la presión y el calor. Por otro lado, definir que el momentum lineal también tiene relación directa con lo que usted conoce como las leyes de Newton, ¿ya? Ahora, eso vendrían siendo entonces los temas a trabajar. La idea está que ustedes se ubiquen dentro de lo que nosotros comentamos que era la física, espacialmente y temporalmente, y obviamente esto les va a ayudar para realizar su bella introducción del trabajo de la tesina, ¿ya? Por otro lado, dejarles esto para que entiendan que física y matemática es totalmente diferente, donde dice, por ejemplo, cómo medir el volumen de una vaca según un matemático que lo saca obviamente según la integral, un ingeniero que lo hace mediante el volumen, una vez que la vaca cae en este caso al agua, obviamente va a haber una diferencia de volumen, y un físico que como ustedes muy bien saben, todo lo transformamos en esfera. ¿Ya? Esperando entonces, muchachos, que se encuentren muy bien. Cualquier duda o consulta, entonces nos encontramos en nuestra clase online a través de Meet. Ojalá, chiquillos, que las problemáticas que ustedes obtengan, eh, previo a sacar obviamente su problemática, o si ya la tienen definida, poder analizarla más a fondo respondiendo las preguntas que aparecen en la guía de actividades que está subida obviamente a Classroom. Principalmente, chiquillos, porque primero ustedes tienen que observar la problemática y en base a eso ustedes definir entonces cuál va a ser su pregunta de investigación. Esperando entonces que se encuentren muy, muy bien.